Muy buenas noches, señoras y señores. Gracias por acompañarnos, como siempre, a las 7 de la noche todos los días, de lunes a viernes, en una edición de Bahía Talks. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera. Gracias por estar en contacto. Nos siguen por las redes sociales. Usted nos ve seguramente en Facebook o en Twitter o en YouTube o en LinkedIn, o quizá nos pueda ver también a través de Canal B, la señal en streaming, que muy pronto va a estar ya a disposición de todos ustedes. También los días domingos, para que sepan, como ustedes saben, nosotros hacemos el domingo eh, la compilación de los programas de las 5 horas que tenemos de Vaya Talks y las transmitimos por las mismas redes sociales de 5 de la tarde a 10 de la noche. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque creemos que los contenidos, por las opiniones y declaraciones de los invitados que tenemos, sirven para poder tener una idea más clara de lo que pasa en el país en general. Y por eso es que creemos importante que, no obstante, haya a veces una distancia de varios días. Por ejemplo, la del día hoy, lunes, se va a también ver el domingo. Pero no obstante ello, nos parece que es relevante escucharlas nuevamente, las entrevistas, y verlas para poder reflexionar sobre sus contenidos. Por eso es que lo hacemos. Y desde la semana pasada, los días domingos, entre las 5 de la tarde y las 10 de la noche, estamos saliendo también por PBO Radio 91.9 FM. PBO Radio, usted puede sintonizar en su radio, en su radio, en el vehículo donde tenga un receptor de radio, puede escuchar en el FM 91.9 PBO Radio, domingos de 5 de la tarde a 10 de la noche puede escuchar todos estos programas de Bahía Talks. Bueno, dicho esto, ¿no? Importante porque siempre es bueno comentar. eh, el día de hoy en el país ha sido un día de una enorme importancia. Creo que todos hemos estado atentos a la televisión y las redes sociales. Nosotros por Canal B hemos transmitido en la mañana. Pensé que duraba una hora y me quedé en realidad estacionado con ustedes conversando entre las 9:30 de la mañana y las 1:30 de la tarde que terminó todo, ¿no? Pero creo que es una jornada muy importante que quiero comentar en extenso con nuestras invitadas de hoy, que son Gloria Granda, una periodista de mucha experiencia, muy conocida además en el mundo de la radio y la televisión y de las noticias en general, nacionales e internacionales. Y también con Diana Seminario, también es una periodista conocida por sus columnas de opinión y por sus presentaciones en televisión y también aquí en Canal B y en los programas que hemos venido haciendo. Entonces vamos a comentar con ellas lo que ha ocurrido. Creo que sus opiniones van a ser muy interesantes para que usted tenga un contexto de lo que pasó y a sus opiniones con mucha más experiencia, pues le permitan a usted también tomar recaudo sobre lo que está pasando en el país. Pero la jornada ha sido realmente importante, ¿no? En el Congreso han ocurrido muchas cosas el día de hoy. Por lo pronto ha habido una votación importante, con mucha tranquilidad, con mucha cautela, con mucho respeto. Se llevó a cabo la votación entre las dos listas, la lista 1 y 2, que era la del almirante Jorge Montoya, de Renovación Popular, y la lista 2, que la patrocinaba o la dirigía o la capitaneaba Mari Carmen Alba, de Acción Popular. Y ella tenía también otros partidos que la acompañaban. Era una lista, digamos, multipartidaria, y la lista 1 del almirante Jorge Montoya era una lista de Renovación Popular. Al final fueron a votación. Ustedes ven en pantalla el resultado. 10 votos para la lista 1 de Renovación Popular y 69 votos para la lista número 2 de Mari Carmen Alba y 50 votos en blanco que corresponden al oficialismo. Como ustedes deben haber escuchado, la lista número 3, que era del oficialismo, no cumplía con los requisitos y por lo tanto no fue aceptada y no apareció en la votación. Pero bueno, fue importante. Tenemos ya una mesa directiva, que es la que ustedes tienen ahí. La mesa directiva del Congreso para el periodo 21-22 es de Mari Carmen Alba Prieto, es de Acción Popular. Está la señora Lady Camones, está el señor Enrique Wong y la señora Patricia Chirino. Son estas 4 personas las que van de alguna manera, dirigir los destinos del Congreso.
Dicho sea de paso, no tienen poderes omnímodos, sino tienen poderes controlados, pero tienen una serie, por cierto, de prerrogativas importantes que son fundamentales y que tienen un peso político notable para poder dirigir lo que va a ser el Congreso de la República. Eso me parece muy importante no, no dejarlo de ver. El almirante Montoya tan pronto ocurrió eh, el conteo de votos y el resultado, se acercó, como corresponde a todo buen demócrata, y saludó efusivamente, con mucho respeto, a Mari Carmen Alba. Eso nos parece de una suma importancia, porque estamos justamente tratando de restablecer esto que se ha ido perdiendo en la política, ¿no? Déjenme estacionarme en esto un minuto nada más y después comenzar con la conversación con mis invitadas. A mí me parece que es lo más importante, ¿no? ¿Por qué? Me dirá usted, cualquiera sea la mano. No es sino un simbolismo, ¿no? Y la política, como usted sabe, está llena de simbolismos. La política tiene una serie de íconos que son los que finalmente transmiten a la opinión pública lo importante. Esta imagen no se ha visto mucho, por eso es que yo la pongo un rato para que usted la reflexione. ¿Y por qué es importante la imagen de el almirante Jorge Montoya con la doctora Mari Carmen Alba después de que se produce el escrutinio y se conocen los resultados? Porque los demócratas hacen esto, porque las votaciones que son limpias, las votaciones que no tienen objeción, las votaciones que son transparentes, terminan así. Y la reflexión viene a colación porque venimos de un proceso electoral bastante complicado, donde esta imagen no se ha podido ver, porque justamente la transparencia, que en esta votación que vemos nadie tiene sospechas o dudas, termina en un evento como este de un sumo respeto y de un fortalecimiento a la institucionalidad democrática. Termino solamente comentando algunas cosas del discurso de Mari Carmen Alba, que me parecieron importantes. Quizá el más importante me pareció no lo que ella dijo, sino lo que ella dijo que otro dijo. Y usted va a decir que me parezco a Cantinflas con lo que estoy enseñando, pero no. Miren, ella citó a don Miguel Grau Seminario, uno de los hombres más importantes en la historia del Perú, en la historia del Perú, un hombre realmente preclaro, un héroe nacional de una enorme importancia y valía, porque él dijo una frase que es la que recordó eh, Mari Carmen Alba. Él dijo: no reconozco otro caudillo que la Constitución. No reconozco otro caudillo que la Constitución. Y eso que dijo debería en realidad estar siempre labrado de una manera muy importante en la mente y en el corazón de todos los funcionarios del Estado y de todos los congresistas o hombres que acceden al poder por el voto popular. Porque eso es central, central, ¿no? La Constitución es el caudillo, no es un político, no es una idea, no es un partido. Es la Carta Magna, a la cual todos le debemos, por supuesto, respeto, obediencia y defensa, ¿no? Bien, no me extiendo más porque ya no tengo nada más que decir en este momento, y sí, más bien quiero invitar a las dos damas que me acompañan esta noche. Está con nosotros Gloria Grande. Gloria, muy buenas noches, gracias por acompañarnos, gracias por estar acá en Vaya Talks. Gracias, Alfonso, gracias por esta invitación. Encantada de estar contigo y por supuesto con Diana. Bien, y está Diana Seminario, que también nos acompaña. Diana, buenas noches, gracias por Hola, acompañarnos. encantada. Hola, gracias por la invitación aquí a Bahía Talks y un gusto encontrarme con Gloria Granda en tantas jornadas que hemos compartido. Sí, mira, Efectivamente. yo quisiera comenzar con Gloria, comentarle a Gloria, o preguntarle a Gloria, perdón, preguntarle a Gloria algunas cosas que me parecen, ya, perdón, comentarle así a Gloria algunas cosas que me parecen centrales. A ver, hemos terminado un proceso importante el día de hoy. Tenemos a un Congreso que finalmente ha logrado salvar esta parte fundamental, que es la elección de su propia junta directiva. En general, el mensaje que tú percibes, Gloria, de este evento del día de hoy, ¿te deja satisfecha?
¿Te parece que hemos avanzado o estamos frente a una situación de descontrol? ¿Cómo aprecias lo que está pasando en esta suerte de reconstrucción de las instituciones republicanas en el país? Bien, Alfonso, yo quisiera destacar algunas de las cosas que tú has dicho y efectivamente la elección de la congresista María del Carmen Alba Prieto como presidenta del Congreso al cabo de una jornada particularmente intensa, porque, digamos, toda la negociación previa y la discusión previa que hubo en el Congreso, con miras a ver si se rechazaba o no la lista oficialista, ¿no? Eso permitió también saber cómo se van a manejar en los próximos tiempos las negociaciones en la interna, ¿no? Al interior del Congreso. Pero destaco la elección de María del Carmen Alba Prieto y más aún destaco sus primeras declaraciones. Ha hecho un llamado a la unidad, ha hecho un llamado también al nuevo gobierno de Pedro Castillo, de que ella va a hacer respetar los fueros del Parlamento. Y esto es importante porque venimos de tiempos muy difíciles y justamente la democracia se basa en el equilibrio de los poderes. Efectivamente, ya el presidente electo va a tomar, digamos, juramento de rigor en las próximas, va a juramentar el 28 de julio, pero necesitamos también un Congreso que sepa tener la suficiente capacidad de hacerse respetar. No es no es un organismo más, no es una agencia del Estado, es un poder del Estado. 130 congresistas tienen que, según los que nos han dicho, lo que nos dijeron en la campaña, lo que nos ofrecieron, ¿no? Cambiar esas formas que han criticado tanto. Entonces, lo que necesitamos ahora es que todos respetemos la Constitución. Quisiera insistir en esto porque esto es fundamental. Este es el contrato social que tienen los ciudadanos peruanos. La Constitución política del Perú. No, es el conjunto de reglas de juego. ¿Las respetamos o no las respetamos? Y el reglamento del Congreso, que tiene, ustedes saben, el carácter de ley, ¿no? Fue hoy día por la mañana materia de discusión en relación a la elección de la lista oficialista, porque se quería, digamos, violentar, ¿no? Violentar el reglamento y permitir que la lista oficialista pueda, digamos, entrar en carrera cuando esto no era posible. Cuando no era posible, cuando estaba prohibido. Entonces, yo creo que a lo largo de esta conversación podremos, ¿no? Poder entrar en detalle de lo que ha pasado ahora, pero creo que ha sido una jornada importante en aras de poder superar estos tiempos difíciles que hemos vivido en el país. Contigo. Muy bien. Eh, a ver, Diana Seminario, ¿cómo has visto tú lo que pasó hoy en el Congreso? Bueno, buenas noches. Creo que tras la votación de esta mañana en el Congreso y mediodía, creo que hay algunas conclusiones que podemos evaluar. La primera es que ha quedado demostrado que el oficialismo, es decir, Perú Libre, Juntos por el Perú, Somos Perú, que forma ahora parte del oficialismo, y el Partido Morado, o integrantes de lo que fue el Partido Morado, han sumado 50 votos. Eso lo puse hoy día en Twitter y alguien me corrigió que serían 51 porque había un parlamentario de Perú Libre que no había asistido. Entonces, tenemos que, al parecer, el tope del voto duro del gobierno Castillo-Cerrón serán 51 votos en el Parlamento, no, de no mediar ningún inconveniente. Hay algunos analistas como Juan de la Puente, que lo he leído ahora, decía que Perú Libre tiene que sumar 50 votos, o sea, que tiene que jalar más votos. Ahora, la pregunta es cómo. Esa es para mí una primera conclusión que se ha puesto sobre la mesa, sobre la cancha, se ha marcado la cancha de que el oficialismo tendrá 50 votos o 51 ante cualquier eventualidad. Si confiamos, que yo no creo, pero si Perú Libre iría en el camino del cambio constitucional pasando por el Congreso, no les alcanzaría los votos. Pero ya hemos escuchado al señor Cerrón que él habla de un parlamento extraoficial, de un parlamento que es la calle, ¿no? Entonces, creo que por ahí tendrían también una salida, que eso es lo que me imagino van a propiciar. Esa es mi primera lectura. La segunda lectura es que yo lamento mucho que el almirante Montoya haya quedado fuera de la mesa directiva.
En la columna que he publicado hoy en Expreso, que se titula Por el bien mayor, yo expreso que hay que dibliar en la política, ¿no? Hay que tener cintura política, a veces hay que tragarse sapos y a veces hay que ceder para conceder en pos de un bien mayor. Era claro que Renovación Popular no tenía los votos. Lo que hubiera sido lo mejor hubiera sido que Renovación Popular con Jorge Montoya como representante hubiera integrado esa mesa, porque si nos ponemos estrictos en cuanto a la correlación de fuerzas o de votos que han tenido en el Parlamento, tenemos a Perú Libre, que tenía su propia lista, tenemos a Fuerza Popular, que decidió no integrar la lista opositora, y le sigue Alianza por el Progreso, Renovación Popular, Avanza País y Podemos, muy por detrás Podemos. Entonces creo que esa lista debió estar conformada por representantes de Acción Popular, por supuesto, Renovación Popular, Avanza País y Alianza por el Progreso. Yo creo que ahí Podemos Perú ha sido el más beneficiado con la salida de Jorge Montoya de esta coalición, digamos, ¿no? Me imagino que Jorge Montoya, por su trayectoria y por sus capacidades, aspiraba a la presidencia o a nada. Entonces yo creo que ahí puede haber habido un manejo poco, con poca cintura, por decirlo de algún modo, a la hora de la negociación por la mesa directiva. Creo que me hubiera gustado ver en esa mesa directiva por Alianza para el Progreso al general Roberto Quiabra, por ejemplo, ¿no? No está, pero bueno, creo que es lo que hay, no es lo mejor. También lo digo en mi columna, no es la mejor lista para el Congreso. Creo que tampoco están los mejores, pero sí saludo y me satisface la presidencia de la señora Alba, de la doctora Alba, porque además se nota que la señora Alba no está en el ala radical de izquierda de Acción Popular, que está ahí Mesías Guevara, que está Johnny Lescano. De hecho, Mari Carmen Alba formaba parte de la plancha presidencial de las primarias que se retiró la lista de Alfredo Barrenechea. Por lo tanto, a mí sí me tranquiliza que la señora Alba no sea parte de esa ala izquierdista que lidera pues Johnny Lescano, ¿no? Y otra cosa que me tranquiliza mucho es que pese a que ella en su momento estuvo en contra de la vacancia, lo que sí me tranquiliza es que hoy en una entrevista con El Comercio ha dejado claro lo que para todos los demócratas es una verdad, es que el gobierno de Manuel Merino o la presidencia de Manuel Merino fue una presidencia constitucional. Muy bien. Esos dos elementos a mí, de ella, me dejan clara su talante democrático. Espero no equivocarme y que ella no se desvíe el camino. Muy bien. Gloria, ¿tú consideras que esta correlación de fuerzas a la que se refiere Diana Seminario, que tiene que ver con las votaciones obtenidas, no ha sido necesariamente, digamos, respetada o visualizada en la opción que hoy día ganó la mesa directiva? Bueno, lo que estoy viendo a partir de lo que está pasando es que hay evidentemente negociación política y eso es importante, ¿no? Que no los partidos o los grupos políticos o las bancadas no están manteniendo posiciones irreductibles. Sí tengo digamos, no me logro convencer exactamente qué es lo que pasó realmente con Renovación Popular. Pero lo que sí sabemos, es por lo que hemos leído, es que hay una diferencia entre el congresista Jorge Montoya y la congresista Norma Yarro. Hemos leído sus Twitter, hemos escuchado declaraciones de congresista Montoya y evidentemente ahí está pasando algo en Renovación Popular, ¿no? Y lo van a tener que resolver en su interna. Pero lo importante es que hayan negociaciones políticas y que el ciudadano no entienda que esas son componendas. En el Congreso es justamente su nombre es parlamento, hablar, ¿no? Hablar, entrar en coincidencias, buscar las coincidencias y trabajar sobre las coincidencias, no por temas personales de los congresistas, sino por el bien del país, donde hay temas urgentes que hay que atender. Pero hay un tema que yo quisiera destacar. Cuando el Congreso hoy por la mañana rechaza la postulación de la lista oficialista que integraba la congresista Flor Pablo,
porque no reunía los requisitos, no cumplía los requisitos, en fin, estaba en contra del reglamento. Cuando la congresista Flor Pablo ha salido a los medios, a los reporteros, en la puerta del Congreso, ha declarado que ha habido obstruccionismo, y ha sido la primera señal del obstruccionismo en este nuevo Congreso. Entonces, a mí me parece que eso no es muy conveniente, porque es verdad, no, todos tenemos libertad de opinión, podemos decir lo que nos parece genial, pero hay que tener mucho cuidado con lo que se está diciendo, porque el reglamento del Congreso, lo repetimos, tiene un rango de ley, y si las reglas están claras, lo que tienen que hacer los congresistas es demostrar al ciudadano de a pie, porque si no, vamos a volver a los tiempos muy recientes, ¿ah?, del señor, durante el gobierno del señor Vizcarra, cuando desde adentro se empezaba a boicotear el propio Congreso. Entonces, si los congresistas han entrado en carrera y han sido electos y forman parte del Congreso, lo que tienen que hacer también es defender el Congreso y defender la Constitución política del Perú. Y la verdad es que ahí no me voy a cansar de decirlo, y para las personas que nos están escuchando, y si nosotros podemos ser como periodistas o ciudadanos, en fin, llevar la palabra de que la Constitución política del Perú tenemos que respetarla. Puede ser que no nos guste, puede ser que haya artículos que nos disgusten, pero si no respetamos las leyes, nos vamos a encontrar en un periodo muy cercano violentando las normas y haciendo interpretaciones fácticas o antojadizas de la Constitución, y lo que hacemos así es debilitar las instituciones. Contigo, Alfonso. Sí, justamente estaba colocando esa opinión que tuvo Flor Pablo el día de hoy. Se ha comentado in extenso antes, durante y después sobre este episodio con ella, pero yo quería tocar otro tema que me parece central, y aprovechando que estamos acá con internet y tenemos todo conectado, déjenme comentarles algo que me parece interesante para los amigos que nos están viendo. Miren ustedes esta imagen que me parece central y que tiene que ver con todo lo que hemos estado viendo en el día de hoy, ¿no? Este es un personaje muy interesante. Déjenme poner play al video, pero creo que me había adelantado un poquito. Ya, ahora sí. A ver. Bueno, ¿qué cosa pasa acá? Es el otro Vladimiro. El otro doctor. Y esto ocurría mientras los ojos estaban puestos en el Congreso de la República esta mañana. Exactamente, exactamente. ¿Podría comentarnos quiénes participan, por favor? Muy bien, es Vladimir Cerrón, ¿no? Que está ingresando a un edificio que es el centro de convenciones aquí en San Borja, donde están reunidos los equipos de transferencia haciendo su trabajo de transferencia, ¿no? Pero esta es otra imagen de lo mismo en la tarde, ¿no? Interesante este reporte. El secretario nacional de Perú Libre acaba de llegar al centro de convenciones, no ha querido dar declaraciones. Recordemos que aquí ya se encuentra el presidente electo Pedro Castillo. El presidente electo tampoco nos dio declaraciones. La comitiva que lo traslada ingresó directamente a la cochera del centro de convenciones. No sé si tenemos las imágenes, Gino. Momento, Lourdes. Y es que recordemos, aquí en el centro de convenciones de Lima se han habilitado ambientes para que se reúnan los equipos de transferencia tanto del gobierno saliente como del gobierno entrante. Además, solamente hemos podido ver, además de Castillo, bueno, la comitiva que lo traslada en realidad, al economista Pedro Frank, que recordemos uno de los voceados para ocupar el Ministerio de Economía y que forma parte de estos equipos de transferencia. Ya, y aquí hay otra imagen más de la tarde, ¿no? Pedro Castillo se reunió con Verónica Mendoza y representantes de Juntos en Breña. Pero hay algo más todavía, ¿no? Este es un tuit de Vladimir Anaya, que es un periodista de Correo. Dice, estos son los documentos enviados por el presidente Pedro Castillo a la ministra de Defensa, Nuria Park. Escuchen ustedes, donde cambia a los responsables e integrantes de la comisión de transferencia de ese sector. Ya no figura Wilson Barrantes. General en retiro, ¿no?
cercano a Así es, Movadef. ¿no? O Ujú. sea que al punto al que quiero llegar es, efectivamente, Pedro Castillo, en los hechos, salvo que yo me equivoque, ustedes, por favor, quiero sus interpretaciones porque son muy importantes, se está produciendo una diferencia, vamos a llamarlo así, eh, importante, ¿no? Fernando Rospigliosi, rápido para darse cuenta de dónde están los temas sensibles, dice: caos total. Hoy Pedro Castillo cambió la comisión de transferencia de defensa que había designado Dina Boluarte hace 2 días. No tienen equipo, se pelean entre ellos. Un desastre. Tampoco pudieron presentar lista al Congreso, pues violaron el reglamento. Bueno, muy bien. Entonces, estamos en esta situación. A ver, Diana, ¿tú hueles aquí el perfume de la Hueles rivalidad, caos. de la disociación, o todo es No, armonía y amor? mira, yo no sé si todo será armonía y amor. Lo que me queda claro en esas imágenes, como dicen en política, los gestos valen muchísimo. El señor Cerrón entra sin que nadie lo detenga. Entra con seguridad, me parece, y entra como el que manda, ¿no? Y a Pedro Franque, que puede ser un detalle que de repente no, para algunos no tenga mayor connotación, a Pedro Franque lo detienen y le piden DNI, que se identifique y a ver si sabe la lista, probablemente, ¿no? Y entra. Me queda claro que están ahí trabajando en el gabinete, ¿no? Están trabajando en la conformación de lo que será el gabinete que debemos saber ya pasado mañana, ¿no? Yo creo que en otros gobiernos, ya para esas alturas del partido, 26, 27 de julio, se conocían algunos nombres, por lo menos quién sería el presidente del Consejo de Ministros. ¿Por qué? Porque en una democracia que se rige por la Constitución, es el presidente del Consejo de Ministros y el presidente de la República los que definen el gabinete. Es decir, el presidente decide el gabinete a propuesta del presidente del Consejo de Ministros. Por lo tanto, en estos momentos ya tendría que haber un presidente del Consejo de Ministros designado, porque es la persona que propone los nombres. Es más, ustedes recordarán cuando se leen las resoluciones supremas donde está el nombre en las juramentaciones de los ministros, se dice a propuesta de el presidente del Consejo de Ministros, y refrendan los dos las resoluciones de los ministros, el presidente y el PCM. Entonces, esto no se está dando. El que propone es Vladimir Cerrón, queda claro que aquí yo no veo una disputa, lo que yo veo es a una persona, Pedro Castillo, que podrá tener todas las buenas intenciones del mundo, que podrá ser un hombre bueno, cristiano, etcétera, etcétera, pero que está cooptado totalmente por Vladimir Cerrón. Él obedece a Vladimir Cerrón. ¿Por qué? Porque Vladimir Cerrón le pone el partido para que él sea el candidato. Por lo tanto, no me extraña que Cerrón le esté recordando permanentemente que si está ahí es por él y por su partido. Ya lo hemos escuchado, el discurso, Alfonso, de repente lo puedes poner en un momento, la intervención de Cerrón en la convención de Perú Libre, donde dice que si el gobierno se sale del camino, es el partido el que lo tiene que jalar. O sea, ¿quién? Si Castillo no se porta como él quiere, las calles van a salir, ¿no? Y que es la Constitución, y que el poder, que solo se ha ganado un asiento en Palacio de Gobierno, porque el poder se construye, Muy ¿no? bien. Y estamos viendo la construcción del poder. Entonces, estas idas y venidas de que el papelito que cambian el nombre y etcétera, es porque me parece que son las correcciones de Cerrón. O sea, a mí me parece que de repente Castillo manda una lista que al señor Cerrón no le gusta y él inmediatamente la corrige, como ha corregido hoy vía Twitter a Pedro Franque, llamándole Chicago Boys, que esa fórmula es fracasada y etcétera. Entonces, las redes sociales
ahora nos permiten conocer estos detalles que de repente hace 15 años no nos hubiéramos imaginado, ¿no? Que se evidencien, yo no quiero decir pugna, sino quiero decir este teje y maneje que se está dando en esta conformación del gabinete, pero me queda claro que no solo, a ver, para terminar, porque no me quiero extender, me causa, no quiero decir risa, pero me causa realmente no, indignación, podría ser cuando los más los activistas de Perú Libre, los que periodistas o pseudo periodistas que lucharon denodadamente para que Castillo llegue al poder a como dé lugar, ahora se sorprenden del pasado de Roger Nájar, cuando Roger Nájar siempre ha estado ahí, no es nuevo en el partido, y segundo, cuando se sorprenden, ¿no? De que Cerrón, de que no se deslinde con Cerrón, que Cerrón mande, y se sorprende de que haya una supuesta improvisación en el equipo, cuando lo vimos en la campaña electoral de la segunda vuelta. Entonces aquí no hay sorpresas ni lamentos. Lo que estamos viendo ahora es lo que dijimos de muchas maneras que iba a suceder y está sucediendo. Muy bien. Gloria, ¿cuál es tu percepción del factor Cerrón en esta coyuntura tan cercana al 28 de julio? Bueno, mientras el presidente Pedro Castillo no deslinde expresamente, abiertamente, públicamente de Cerrón, tenemos todo el derecho a considerar que son prácticamente lo mismo, porque han pasado prácticamente 24 horas de la asamblea partidaria de Perú Libre, en las que el señor Cerrón ha formulado declaraciones temerarias, ¿no? Temerarias, que evidencian una posición personal y una posición de su partido, contrarias a la constitución política del Perú y también contrarias al Estado de Derecho, ¿no? Porque el señor Cerrón se ha permitido decir, hablar de un parlamento extraoficial, refiriéndose a las calles, ha hablado de una necesidad de un parlamento oficial que no se hace jamás una revolución, se hace con el extraoficial, de la calle, las organizaciones del pueblo, con los partidos, en fin. Son declaraciones demagógicas, ¿no? Que buscan exacerbar los ánimos en las personas, en la gente, entre sus seguidores. Mientras el señor Pedro Castillo, presidente ya a poco tiempo de juramentar, no deslinde, simplemente es lo mismo. Simplemente es lo mismo. Hemos visto imágenes de declaraciones del señor Cerrón, hablando, como estaba citando Diana, diciendo que si el gobierno se desvía, es el partido que tiene que rectificar la línea. Y el señor Pedro Castillo no pasa nada, mantiene un silencio, no formula declaraciones, no sabemos qué piensa, qué siente, ¿no? Sí. Entonces, son prácticamente... Yo quisiera preguntarte algo más, Gloria, que tiene que ver con esto. Mira, hace cuánto rato, hace unas horas tan solo, hace unos minutos, hace 10 minutos, ¿no? Dina Boluarte declara que salió a la elección democrática de María del Carmen Alba como presidenta del Congreso. Otra vez encontramos ahí que tú has señalado bien el caso de Flor Pablo, ¿no? Has señalado el caso de Bermejo también, que también lo hemos escuchado y lo he visto, ¿no? Bermejo y de Susel Paredes, ¿no? Esta elección ha sido una muestra del poder, el obstruccionismo, del fujimorismo y no sé de quién más, ¿no? Pero Dina Boluarte dice otra cosa, ¿no? Dice, saludo a la elección democrática de María del Carmen Alba como presidente del Congreso. Y hay ahí otra vez una distancia entre ciertos grupos o ciertos elementos del Congreso diciendo una cosa y el Ejecutivo que trata más bien de componer, dirigir, consensuar, aparentemente encontrar un rumbo, ¿no? Con dificultad porque vemos, pasan horas y no hay nombres y por lo tanto no conocemos qué va a ocurrir. ¿Qué piensas de esto? ¿Cómo lo visualizas tú, Gloria? Pero recordemos también lo que ha sucedido durante la campaña, ¿no? Declaraciones de señor Pedro Castillo, desmentidas por alguno de sus simpatizantes, declaraciones de Cerrón, también desmentida por Castillo.
En fin, el mismo señor Castillo nos ha dicho el fin de semana que no es comunista, que no es chavista, lo ha repetido. Y el señor Cerrón vuelve a decir que su partido es marxista, leninista, mariateguista. Entonces son contradicciones que la verdad es que no deberían de sorprendernos, ¿no? Yo creo que se mantienen haciendo el mismo tipo de política, ¿no? Política a su manera. Lo que sí yo quisiera destacar es que hay otro detalle importante. El señor Castillo nos ha dicho durante toda la campaña que él va a luchar contra la corrupción, ¿no? Durante su gobierno, en fin, ha criticado muchísimo a las personas que han sido involucradas, en fin, en Odebrecht, en todo eso. Sin embargo, se mantiene cerca del señor Cerrón, que tiene una condena por corrupción. Entonces, la verdad es que no espero mucho de cambios importantes durante los próximos meses, salvo que el señor Pedro Castillo de la noche a la mañana deslinde abiertamente de Cerrón y veamos a Cerrón esperando como lo hemos visto al señor Franque, esperando que le abran la puerta y no se la abran nunca más, ¿no? Pero vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, porque la verdad es que Perú es una fuente inagotable de noticias sorprendentes. Ya, vamos a ver, a escuchar a alguien que piensa distinto de repente, pero que me parece muy importante porque le vi un tuit a una persona hoy. Bueno, en realidad se lo vi a Juan Carlos Puertas, que es un abogado conocido y que además lo hemos invitado a Vaya Talks en varias oportunidades. Y bueno, está pues intenso en su comunicación. Y entonces le escribí y le dije, me gustaría, si es posible, que eso que has escrito lo completas en un video para poder compartirlo en la noche. Me dijo, pero en este momento lo voy a grabar y te lo voy a enviar por WhatsApp. Entonces quiero que escuchemos el minuto y medio de Juan Carlos Puertas sobre lo que ha sido esta votación y la elección, porque es, sin duda, un punto de vista que me parece importante para el análisis. Escuchemos al doctor Juan Carlos Puertas, por favor. Buenas noches. Hoy se eligió la mesa directiva del Congreso de la República. Y he notado que muchas personas que se dicen de derecha han aplaudido a rabiar en redes diciendo que se hiciera un Congreso de oposición. Pero veamos, sumados los votos de esa derecha, de la mesa de concertación, más los votos de Renovación Popular, lo que yo leo y me queda claro es que no hay votos ni para designar a los miembros del Tribunal Constitucional y tampoco para realizar cambios constitucionales, al menos desde el Congreso. Pero como quiera que sea una gelatina, esa mesa de concertación, lo que también observo es que tampoco tenemos 66 votos para tratar de que el Congreso recupere el equilibrio de poderes. Me imagino que los que han aplaudido son los que aún creen que existe un Congreso independiente que sea algo más allá que una mesa de partes del Ejecutivo. Bajo este panorama, la única solución era alcanzar los 66 votos para tratar de recuperar cierto nivel de independencia a través de modificaciones de leyes orgánicas o por lo menos mandando a su casa a los actuales magistrados del Tribunal Constitucional. Así que, mucho por aplaudir. Hoy día, yo no tengo. Muy buenas noches. Bien, ese era Juan Carlos Puertas. Él cree que hay poco por aplaudir en el sentido de que políticamente aquí se plantea un hecho de que no se tiene, por ejemplo, una votación calificada de 87 votos que son los requeridos para poder hacer la elección de los tribunos constitucionales. Por lo tanto, vamos a seguir con el TC más o menos como hemos estado. Y dice otras cosas más, ¿no? Ni para cambios importantes. A ver, Diana, tú conoces muy bien a Juan Carlos y has escuchado su opinión, tenemos un gran aprecio y tiene una posición que me parece clarísima. Él tiene más bien una desconfianza. Él dice, esto no ha servido en realidad. A ver, ¿tú cómo ves las cosas? Sí, con el aprecio que le tengo a Juan Carlos, queda evidente que sus sumas y restas, claro, 66 más 10 es la sumatoria que le ha hecho, son 76 votos. Claro, no se lograría ningún cambio importante constitucional o el cambio de tribunos. En ese aspecto estoy de acuerdo con él en la aritmética. En lo que no estoy totalmente de acuerdo es cuando dice los que aplauden a rabiar. Yo no sé quiénes han aplaudido a rabiar. No es mi caso. Yo he mantenido mis reservas respecto a la lista, pero en política hay que tener cintura y hay que hacer política. Y hacer política significa entrar a una negociación, claro,
con todas las cartas sobre la mesa, ¿no? Lo dije al principio. Hubiera sido ideal que el almirante Montoya estuviera en esa lista, estuviera en la lista número 2. Diana y Gloria, a ver, para ponerle un poco de ají a la conversación, aquí nos escribe Antonio Dueñas, a quien no conozco, pero tiene una opinión discrepante, me parece importante. Mala entrevista, Alfonso. Las señoras te llevan por el sueño democrático, dice. Cuando los terrucos te quieren matar. Va, de ley. Muy bien. Es una discrepancia muy respetable, ¿no? Sí, creo que no muy bien. con lo que dice. Pero Sí, muy bien, a no, ver, por ejemplo, nada. ¿qué le decimos a Antonio Dueñas? Como muchas personas, porque lo que Dueñas dice, lo dice él, pero por supuesto, mucha gente piensa lo mismo y dice, oye, ¿sabes qué? Esto va a ser un desmadre. Ahí están los terroristas. ¿Qué cosa es Perú Libre? Míralo a Cerrón. Y estamos pensando en Miguel Grau, o sea... Sí. No, esto va a pasar. Yo tengo ahí... Esta semana va a pasar. Sí. Esta semana el Yo tengo ahí Bicentenario... un comentario con todo cariño para... Sí. Para Dueñas. Comencemos con Gloria. A ver, Gloria, por favor, ¿qué opinas al respecto? A ver, yo lo que opino que esta semana va a pasar, vamos a despertar el próximo fin de semana y vamos a volver la realidad. Y vamos a tener, para contestarle al señor Antonio Dueñas con mucho respeto, y vamos a tener un gobierno débil, un Pedro Castillo dominado por las ansias de poder del señor Cerrón. Vamos a tener un señor Cerrón amenazando al señor Pedro Castillo de que si no hace todo lo que ha prometido como la Asamblea Constituyente, va a llamar a la revuelta. Eso es lo que me temo, ¿no? Para ponerle ají. Y para ponerle más ají también diré que me preocupa mucho la renuncia del señor general César Astudillo, porque esto refleja, yo creo, un claro deseo, ¿no?, de no someterse, de no rendirle honores al señor Pedro Castillo por muchas razones, entre ellas su cercanía con Movadef. O sea, no nos podemos olvidar de esto también, ¿no? Y Movadef, ¿qué es Movadef? Movadef es Sendero Luminoso. Evidentemente coincido con el señor Dueñas cuando piensa que el terrorismo está ahí. Evidentemente, son personas que han llegado al Congreso de la República y tienen mucho que rendir cuentas a la justicia. Nos estamos olvidando de eso. Yo escucho muchas voces que dicen reconciliación nacional, pero ¿cuáles son las bases de esa reconciliación nacional de la noche a la mañana, cuando no se le reconoce a las Fuerzas Armadas y también a la civilidad a través de todos los representantes de las digamos, organizaciones populares que murieron asesinadas por Sendero Luminoso y por el MRTA? ¿Cómo puede alentarse una reconciliación nacional? Sí veo tiempos muy difíciles para el gobierno, que repito, va a ser un gobierno débil. A ver, Diana Seminario, por favor. Sí, yo quiero comentar también... Al señor Dueñas, por favor, que nos ha dicho que... ya, ok. Que nosotros estamos pensando... Sueño democrático. Bueno, yo soy una demócrata y bueno, si hay que soñar con democracia, yo todavía sueño con la democracia. Con todo cariño, Antonio Dueñas, tengo 3 puntos, ¿no? Efectivamente, estamos de acuerdo que los terroristas o procesados por terrorismo, para que no me hagan el fact-checking, los procesados por terrorismo han llegado al Congreso. Uno por pertenecer al clan de los Quispe Palomino y el otro por apología al terrorismo. Hablamos de Bermejo y de Bellido, ¿no? Y esto es fáctico, o sea, aquí no hay facto de hechos, estos son hechos. Eso por un lado, pero como repito, a mí me hubiera encantado que el almirante Montoya esté en la mesa directiva, forme parte de la mesa directiva. No ha sido así. Yo entiendo que personas como Antonio Dueñas y como nuestro amigo Juan Carlos Puertas hubieran querido una mesa directiva de choque, radical, entonces de ir al choque y de ser la resistencia, ¿no? El muro de contención contra el comunismo. Bueno, eso no ha sido posible. No ha sido posible porque no habían los votos, uno. Y las elecciones se ganan con votos. Segundo, una mesa directiva de choque hubiera sido un bocado perfecto para Cerrón y para todo los que hoy día han estado hablando de la narrativa del obstruccionismo, ¿no? Eso hubiera sido un regalo para ellos. ¿Por qué? Porque se daba efectivamente un choque de trenes. Desde el inicio se hubiera dado un choque. Están hablando, Diana, en ese
comentario. El fact-checking, no, doña Diana. Palacín te mandará Te mandará su su denuncia, denuncia y un fiscal te un dará fiscal te dará prisión prisión preventiva. preventiva. Por Reaccionen, eso, te a dice. ver, hay que saber entender, jóvenes, el sarcasmo, ¿no? Yo lo estaba diciendo de sarcasmo, ¿no? Bueno, no, gracias. Gracias por vernos. Pero para seguir mi respuesta a don Antonio Dueñas, ¿no? El choque. ¿Queremos el choque realmente de inicio? ¿Eso queremos? Vamos al choque. Allí están organizados, con machete en mano, con chicote en mano, y como ya lo dijo Vladimir Cerrón, saldrán a la calle porque están en el Parlamento extraoficial, como lo ha dicho el propio Cerrón. Entonces, creo que hay que hacer política, hay que actuar con estrategia y con inteligencia. Repito, mi mayor admiración y aprecio es el almirante Montoya. Me hubiera encantado que esté en la mesa directiva y que Renovación Popular integre la mesa directiva. Y entiendo también a los que dicen que los que están en esta mesa directiva no se han fajado por la democracia, no han salido a las calles a pelear el voto. Los entiendo. Pero la elección de la mesa directiva se gana con los votos de los parlamentarios, no con nuestros votos. No es una elección de voto popular, es una elección de voto entre los parlamentarios. Entonces, por diversos factores que no conozco. Quiere decir, Diana, que lo que tú estás planteando, y entiendo que Gloria también, es que hemos entrado en un proceso donde las fuerzas de choque, por lo menos, han quedado a un lado y se ha dado paso a los gestos democráticos, un clima de distensión, por lo menos en estos momentos, que alguien podría decir que es verdad, pero también que le podría decir que es una treta, que es una estrategia. Yo quiero precisar en el sentido de que los que integran la mesa directiva actual son los que se han manifestado. Si uno lee ayer El Comercio, me parece, han hecho una lista de los que están a favor y en contra del cambio constitucional. Y bueno, los 4 miembros de la mesa directiva, todos se han pronunciado en contra de la Asamblea Constituyente. Eso ya es un paso adelante. El discurso de la señora Alba diciendo que, citando a Miguel Grau Seminario, cuando dice que el único caudillo es la Constitución, es un paso importante. He leído críticas porque la señora Alba entra al Congreso y dice que tiene que caminar de la mano del gobierno, que hay que... Entonces yo digo, son declaraciones de una política. ¿Qué esperaban? Que se pare la señora en la puerta del Congreso y diga, nosotros vamos con todo contra estos terroristas, golpistas, que han hecho fraude. Eso hubiera sido preferible, me pregunto, lo pongo en signos de interrogación. ¿Eso hubieran querido? ¿Eso estaban esperando? Yo creo que la declaración de Alba cuando ingresa al Congreso hoy y en parte de su discurso son declaraciones netamente de una política de más de 30 años de militar en un partido político de los más antiguos. Entonces, Gloria, hay que tomar las cosas como son. Como son. Gloria, ¿qué piensas tú? Bueno, agregaría un elemento adicional. O sea, ese discurso, ¿no?, con algunas palabras más, palabras menos, prácticamente es el discurso de todo presidente recién electo en el Congreso de la República, ¿no? Sí. No es que la verdad, sinceramente no es que la señora haya dicho cosas, anuncios muy importantes. Y como lo dice Diana, digamos, es un discurso político de un presidente o una presidenta que asume recién la conducción del Congreso. A mí lo que me preocupa es que la debilidad del gobierno del señor Pedro Castillo puede tener efectos muy graves para la estabilidad. Ahora sí, muy graves para la estabilidad, para la estabilidad democrática. ¿Por qué lo digo? Porque precisamente este gobierno saliente, este gobierno interino, hemos tenido un ministro del Interior que no ha asumido el rol que le compete, que es garantizarnos la tranquilidad a los ciudadanos. Porque cuando teníamos a personas blandiendo machetes en el centro de Lima, pues a nosotros o a cualquier persona le puede llamar más que la atención y le puede generar un temor,
¿no? Pero sin embargo el señor ministro nos decía que este era un instrumento, ¿no?, de la cultura que había que respetar. Bueno, pero si el señor ministro del Interior no hacía respetar las normas, ¿no?, entonces, ¿qué podíamos esperar? Pero en fin, es un gobierno que sale. ¿Pero qué va a pasar con el próximo gobierno? ¿Realmente hará respetar las normas? ¿Qué pasará cuando las calles comiencen a hablar, como nos ha anunciado el señor Vladimir Cerrón? Cuando él haga hablar al Parlamento extraoficial, que según él es el único que puede llamar a la revolución. Estas declaraciones han sido formuladas el fin de semana y el señor Pedro Castillo no nos dice nada. Entonces, no podemos esperar mucho. La verdad es que no podemos esperar mucho. Realmente yo sí en lo personal estoy preocupada por lo que va a pasar en el país. No percibo que vayan a venir tiempos de tranquilidad para los peruanos, sino muy por el contrario, teniendo un gobierno débil, las consecuencias realmente me parece que van a ser insospechadas. Sí, es complicado lo que viene. La pregunta es si hubiera sido mejor en esta, digamos, coyuntura política, ¿no?, tener a Jorge Montoya que a tener a Marisol Alba. Es una pregunta dificilísima de responder, pero vamos a enfocarnos en alguna otra cosa más que me parece importante, que es el gabinete. Nos quedan 8 minutos, nos rogaría acortar la respuesta para hacerlos más interactivo, más rápido. Entonces, tenemos por delante un gabinete que no tiene cabeza, ni tiene pies, ni tiene cuerpo, ni tiene nombres, ni tiene caras, ni tiene nada, en realidad, porque no hay ni ideas ahí. Solamente sabemos que, por un lado, Vladimir Cerrón dice una cosa y por otro lado, como hemos visto, Pedro Castillo las va deshaciendo, aparentemente. Algunos dicen que no, Alfonso, no estás inocente. Son del mismo pozo, estos dos caimanes, y por lo tanto, entonces no ocurre nada, sino que lo que va a pasar es que van a hacer lo que realmente decía el ideario y programa que inicialmente había entregado al JNE Vladimir Cerrón, un programa bastante intenso en conceptos e ideas marxistas-leninistas. Bueno, a ver, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué le pedimos y cuándo? Porque ya se acaban los días y vamos a pasar el 28 de julio sin saber nada del gabinete. ¿Eso es normal a estas alturas? No pasa nada, hay que tranquilizarnos. Como dice alguien por ahí, es culpa del fujimorismo esto. Fujimontesinismo. Así No, ¿y por qué? es porque Porque se han demorado, pues. O sea, si no hubieran estado pidiendo el recuento de los votos y toda la historia de la auditoría, hace rato hubiéramos estado mirando a Vladimir Cerrón. Eso es, esto que está pasando en este momento es culpa de Keiko Fujimori y de todos los que le han seguido. ¿Ustedes creen eso? No, pues sin lugar a dudas, esto es un puro, entiendo tu sarcasmo y también entiendo que las personas que lo dicen son las mismas personas que dicen que claro, que como Keiko demoró la proclamación, ella es la culpable pues de que no haya gabinete, ¿no? Y son las mismas personas que dicen que, que el problema de Hugo Chávez es que, es que fue la culpa de la oposición que no actuó con inteligencia en Venezuela. Son los mismos, o es el mismo. Pero bueno, al tema del gabinete, Cerrón, Castillo y Cerrón, un solo corazón. Ya se ha dicho, esto es un lema de campaña, ¿no? Y lo dicen, no. Y me parece bien, que las cosas se vayan aclarando. No es normal que no sepamos gabinete. Como dije al principio, a estas alturas del partido ya tendría que haber un primer ministro o presidente del Consejo de Ministros designado para que este sea, como hacen los demócratas que siguen la Constitución, quien proponga al presidente los nombres del gabinete. Esos son los usos de la democracia. Y así lo establece además la Constitución política. Pero me quiero detener en un personaje, que no hemos mencionado y que está apareciendo calladamente, pero cada declaración que hace es un misil hacia Cerrón. Y muy elegante, la señora esposa del señor Castillo, Lilia, ¿no? La esposa del señor Pedro Castillo, que es una persona que habla además con una sencillez que es muy elocuente, ¿no? Y que dice pues que su esposo tiene su propio pensamiento y que Cerrón tiene otro pensamiento que no es como el de su esposo o algo así. Entonces, bien interesante.
rescatar algunas declaraciones de la señora Lilia de Terrones, porque por ahí De Castillo. uno puede, perdón, de Castillo, por ahí uno puede leer los humores de las personas, ¿no? Las esposas somos los que mejor conocemos, o los esposos, uno, y dos, en un matrimonio normal, y aquí los tres estamos en ese estado, la pareja le comenta En ese estado de puridad, en le ese estado de puridad. ¿no? Le comenta, el esposo le comenta a la esposa, ¿no? Lo que piensa, lo que quiere hacer, sus anhelos, Por si acaso, ¿no? la Sus imagen es planes. de Lila Paredes, la imagen es de la esposa del presidente. Sí, ella es Lila Paredes de Castillo. Entonces, hay que leer entre líneas las declaraciones de Lila Paredes de Castillo, la señora que no la conozco más que por los medios, porque ahí se está reflejando un poco que ella habla un poco o recoge un poco también el pensamiento de lo que, o lo que podría ser el pensamiento de su esposo. Y lo dice con una suavidad, con una tranquilidad, con una sencillez, ¿no? Sin tanta vaina, sin tanto protocolo, sin tanta solemnidad. Dice lo que piensa. Entonces ahí hay que jalar el hilo, ¿no? De ver lo que piensa Pedro Castillo, ¿no? Porque Pedro Castillo está mudo, la que está hablando es la esposa. Dejo esa pica en Flandes, como dicen. Muy bien. ¿Qué piensas, Gloria? Bueno, yo lo que veo es que si el señor Pedro Castillo quisiera desligarse del señor Cerrón, ¿dónde podría encontrar apoyo? ¿En la bancada? ¿Tiene apoyo en la bancada? ¿Apoyo en qué partido político? ¿Y en los militares? ¿Cuál es la posición de los militares? Entendemos que la promoción que viene a asumir en el ejército es la promoción de Antauro Humala, y sus cercanías con Ollanta Humala también son muy claras. Y en los últimos tiempos se habló que Ollanta Humala podía también ser asesor en algunos temas del señor Pedro Castillo. Si el señor Pedro Castillo no tiene ningún apoyo y se deslinda del señor Cerrón, ¿qué pasará para enfrentar las calles? Ahí yo dejo una pregunta, porque tampoco no somos pitonizos, no leemos las cartas. Gloria, yo creo que los que van a recibir con los brazos abiertos a Pedro Castillo y además se sienten desplazados son, uno, Verónica Mendoza y su partido, y dos, toda esta dictadura caviar que viene gobernando el país sin haber sido elegidos los últimos 10 años, ¿no? Ellos son los que se sienten actualmente desplazados. Entonces, ellos son los que insisten en este deslinde que para mí no existe porque lo deben tener muy apretado, por decirlo de algún modo, a Castillo. Entonces, esta argolla, esta cofradía, esta caviar, es la que está esperando con ansias, ¿no? Y copar, como saben, el Estado, ¿no? Y seguir medrando el Estado. Entonces, yo creo que por ahí hay una línea de entendimiento entre ellos, ¿no? Yo quisiera finalizar, Alfonso, mi participación repitiendo lo que hemos hablado y compartimos con Diana también, esta preocupación con respecto al ejercicio del periodismo en el Perú y esta amenaza que viene por parte de sectores cercanos al señor Castillo. El mismo señor Castillo firmó una carta con el señor Palacín, ¿no? Dirigiéndose al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y pidiendo sanciones para un canal de televisión que es Willax. Podría ser que no nos gusta la participación de algunos colegas, la opinión, los estilos, en fin, pero no se puede permitir que las libertades informativas como la opinión, como la expresión, sean amenazadas, ¿no? En nuestro país. Si nos preciamos de tener una democracia, pues las libertades tienen que ser respetadas y de todos. Si alguna persona se siente vulnerada por algo que ha dicho un periodista, tiene los canales respectivos para poder hacer valer su opinión y, en fin, buscar algún tipo de resarcimiento. Pero lo que no podemos permitir es que se amenace a la prensa como se está haciendo, con cartas, con denuncias, tratando de penalizar, ¿no?, las amenazas con miras a meter a la gente en prisión, a los colegas en prisión, como es el caso del colega Beto Ortiz. Muy bien, muchas gracias, Gloria, por tu participación muy amable en acompañarnos esta noche en Vaya Talks. Gracias. Diana también, muchas gracias y buenas noches a ambas. Gracias, y yo me sumo
Me sumo al comentario de Gloria, ya no hay más tiempo, pero una prensa libre es el fundamento de una democracia. Sí, nosotros hemos expresado a través del Twitter nuestra solidaridad tanto con Beto Ortiz como con Philip Butters, con Milagros Leiva y con el canal Willax por esta forma tan prepotente en que están actuando personas ligadas directamente a Pedro Castillo y Pedro Castillo también firmando cartas, como lo ha comentado y recordado Gloria Grande. Así es. Esto es muy, muy delicado. Si hay algo importante, para terminar solamente con un pequeño comentario, si hay algo importante en esta coyuntura y en este gobierno que viene, por las circunstancias que todos hemos conocido, es la importancia de una prensa libre y pensadora. Es fundamental, fundamental. Porque ¿cómo se hizo esa campaña? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó realmente con el señor Vladimir Cerrón y compañía? Hay investigaciones, hay rumores, hay sospechas. Todo eso debe aclararse y la mejor manera que eso puede ser es a través de una prensa que sea independiente y que sea libre. Ojalá que siga siendo así por el beneficio para todos y que Beto regrese pronto al Perú y que no existan estas sensaciones de amedrentamiento que estamos observando con mucha preocupación. Gracias a ambas, Gloria y Diana. Muy amable. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta la Gracias. Bien, era Diana, era Gloria Granda. Nos despedimos de ustedes. Hasta mañana a las 7 en punto con otra dama que también nos va a acompañar en el análisis político de lo que va a ocurrir y de lo que está ocurriendo en el país. Lo dejamos ahí en suspenso para verlo mañana a las 7 en punto de la noche. Gracias por acompañarnos. Tengan ustedes muy buenas noches y permiso.